enlace. Así que bueno, quiero compartirles lo que está allí en la primera diapositiva. Bien, y trata el primer tema del libro que vamos a ver. Trata el primer tema del libro que estamos viendo y que tiene que, bueno, que con respecto a esta tarea de, bueno, de hablar y de compartir los hechos que fueron narrados a partir de la llegada del Espíritu Santo y a partir de la predicación de los 11 discípulos. Luego se suma Pablo también a esta tarea y vemos cómo el poder del Espíritu Santo va obrando a partir de ya el descenso del Espíritu Santo sobre los 120. Para darle un poco de contexto, vamos a decir entonces que eh, a pesar de que el libro no lo dice, de los primeros tiempos se ha sostenido que Lucas es su autor y hay tres referencias que nos permiten asegurar estos detalles. Primero, una, que Lucas era médico, como todos, la gran mayoría ya sabe. Segundo, que era uno de los colaboradores más directos de Pablo en su labor, en su tarea como eh, de plantación de iglesias de Pablo y luego acompañándolo en cada uno de los viajes misioneros. Y también era uno de los amigos más fieles, es el que estuvo hasta los últimos momentos cuando Pablo estuvo allí en la prisión y hay una referencia bíblica de allí. Entonces nos encontramos con uno de los historiadores que más resaltan. Si hablamos de historia, dentro del Nuevo Testamento siempre vamos a hablar de Pablo. Tenemos que Pablo escribió casi 13, 14 cartas donde nos habla de la venida, nos habla a través de Lucas, perdón, quien es su autor. Lucas nos habla de que su primer libro es el Evangelio y luego de allí se desprende lo que es Hecho de los Apóstoles. Antes del canon de Concilio de Hipona en el año 393, se considera que este libro era un solo compendio, un solo tomo. Estaba Lucas y estaba la continuación de lo que fue en el canon Hecho de los Apóstoles. O sea, era solo un libro y bueno, el canon este de Hipona fue el que lo dividió en dos libros y hoy lo conocemos como Lucas, el Evangelio de Lucas, y también tenemos como el libro de Hechos de los Apóstoles. Su fecha dice que es muy probable que al final de los 2 años de encarcelamiento de Pablo en Roma, o en la primera mitad de la década del 60, no se sabe bien, pero más o menos en ese periodo, Lucas ya haya escrito el libro de los Hechos. El destinatario, tanto como el Evangelio y como Hechos de los Apóstoles, es a un hombre llamado Teófilo, que existen varias opiniones sobre este tema, porque algunos creen que, bueno, que Teófilo era un ministro o alguien de jerarquía que ocupaba un alto lugar en el gobierno romano y que era su amigo. Otros consideran que era un abogado, que era el que atendía la causa de Pablo en Roma, que esa es la menos creíble, o que también era un noble griego convertido bajo el ministerio de Lucas. De esto tampoco hay mucha evidencia. Y finalmente la otra teoría, que era un filósofo en busca de la verdad. El nombre de Teófilo proviene de dos palabras griegas, y oh casualidad significa teos, Dios, y philen, amor. O sea, su significado, por lo tanto, es amante de Dios o amado de Dios. Este Teófilo, el amigo cercano que Lucas le dirige esta carta de Hechos de los Apóstoles. El propósito del libro, que lo vamos a encontrar en la tercera diapositiva, dice que Lucas escribió para reafirmar a Teófilo la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Y esto lo vemos en Lucas 1:4. ¿Quién lo puede compartir allí en la palabra de Dios?
Lucas 1:4. Ahora están los chicos de Barbarco conectados, así que pueden participar de la clase, pueden hacer preguntas, consultas, añadir. ¿Quién lo encontró? Bauti. Lucas 1:4 dice así: para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. ¿Se Bien, escuchó? sí, yo por lo menos bien. Dice, entonces lo que nos estaba compartiendo nuestra hermana es que esto abarca la historia de la vida, la muerte y la resurrección de ¿quién? Jesús. Jesús. Claro, de Cristo. Tanto lo que narra Lucas en el Evangelio de Lucas es de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Aparte de todo esto, dice que el propósito por excelencia está escrita en las palabras de Cristo resucitado. Hechos 1:8. ¿Quién lo sabe de memoria y lo puede compartir? ¿Hay alguno que lo tenga de memoria? Si no, bueno, lo buscan en la Biblia. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. La versión de la Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Correcto. Eso sería el versículo completo de lo que es Hechos 1:8. El propósito de Lucas era mostrar de forma milagrosa cómo iba creciendo la iglesia, cómo se iba estableciendo y a la vez de ese establecimiento, de esa plantación de los cristianos. Es decir, en ese momento no es que estaban las iglesias como el ahora, sino que eran casas donde se abrían lugares de reunión, que eran los zoicos, donde se corría de boca en boca. Recuerden que lo vamos a ver a lo largo de toda la materia, de que la iglesia en ese momento sufría una fuerte persecución. Entonces se corría el mensaje de boca a boca, se juntaban por las tardes y allí medio en forma escondida compartían la palabra de Dios y incentivaban y predicaban el Evangelio. Y como esa religión que había comenzado en un pequeño lugar de Palestina había llegado a Roma en poco más de 30 años. Dice un escritor, dijo que el libro de los Hechos también podría llamarse como llegaron las buenas nuevas de Jerusalén a Roma. Otro dice, el título, tal como lo conocemos, no pertenecía al libro. Recién en el siglo II apareció el título que conocemos, es decir, en el año 200 más o menos. El tema, según el comentario bíblico de Orton, este es un historiador, dice, considera que este libro debería haberse llamado Hechos del Señor resucitado por medio del Espíritu Santo en la iglesia y a través de ella. Los títulos que le podamos dar, hermanos, la verdad que yo creo que el que sobresale de todos tendría que ser Hechos del Espíritu Santo, porque ahí cuenta el derramamiento del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo opera a través de los discípulos. Pero bueno, se le dio un nombre casi similar, que es Hechos de los Apóstoles, pero podría ser tranquilamente llevar el nombre de Hechos del Espíritu Santo. Vamos a la cuarta diapositiva. Dice instrucciones de Jesús y espera de los discípulos. Eso está en la página número 22 del libro.
¿Lo encontraron? Están medio callados, ¿qué les pasa? ¿Tienen vergüenza? Sí, sí. Están durmiendo. Sí, sí, lo encontramos. No queremos interrumpir nada más. Aprovechen porque hoy tengo ganas de contestar, así que interrumpan Ah, todo lo bueno. que tengan que Si interrumpir. quiere, hablamos. Hablen, me encanta escucharlos hablar, así que no tengo problema con eso. Bien, dice que la misión de Jesús en este mundo como enviado había llegado a su fin, pero aquí la obra estaba solo en sus comienzos, la dirección del Espíritu Santo no faltaría y en estos últimos acontecimientos. Entonces vamos a Hechos, capítulo 1 del 2 a 9, y bueno, y ahí nos va a desarrollar todo lo que es la ascensión de Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Dice que pasaron 40 días entre la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. En ese lapso tuvo dos propósitos. Primero, dar pruebas y evidencias claras de su resurrección. Segundo, impartirle las últimas instrucciones sobre el reino de Dios. En esos 40 días Jesús convivió con los 12, porque ya habían tomado la decisión de incluir al número 12. Entonces, Jesucristo, ya resucitado, le dio instrucciones sobre qué, sobre el reino, de cómo iba a continuar el reino, qué era el reino de Dios y cómo debía operar este reino en la tierra. Dice que los judíos tenían una mentalidad nacionalista para ellos. El reino solo era para su nación y estaban seguros de que este reino prometido solamente pertenecía a Israel. Su gran pregunta es saber cuándo el reino de Israel sería restaurado. ¿A qué se refiere con esta pregunta que hace? Porque ellos pensaban que como venía del linaje de David, como hombre, iba a restaurar el gobierno natural, digamos. Bien, claro, a eso se refiere. A un gobierno, claro, se refiere a un gobierno terrenal. Y querían un libertador, un rey como fue David, cosa que no sucedió. Y yo creo que en este punto, Jesucristo, al ver la reacción de estos 12 hombres, de estos 12 discípulos, es que más adelante vamos a ver cómo Pablo se incorpora a este grupo selecto para expandir el reino y vamos a ver por qué se agrega Pablo a este reino. Y este punto en forma puntual, yo creo que es una de los que forma parte de por qué Cristo, por qué nuestro Padre incluye a Pablo en estos apóstoles para que comiencen a contribuir con la expansión del reino. Porque de acuerdo a lo que dice acá, estos 12, ¿qué hicieron? Se quedaron ahí. Se quedaron en su lugar, se quedaron en su región. ¿Y qué había leído la hermana en Primera de Hechos 1:8? ¿Qué tenía que hacer el Evangelio? Expandirse. Expandirse. Salir del territorio. Es por eso que Jesús se quedó 40 días con ellos. Es para darles instrucciones que el reino de Dios debía salir de su territorio. Y aquí hay un punto fundamental que nos da el material. Dice, porque ellos tenían una mentalidad tan nacionalista que el reino era una solamente para los judíos, otra querían un reino terrenal. Pero dice que Jesús les demostró que la dimensión del reino no eran ellos. No eran para ellos el reino solamente. De hecho, fíjense que a Jesucristo, ¿quiénes son los que lo crucifican? ¿Los gentiles
Los judíos. No, Los los judíos. judíos. La palabra de Dios dice que vino a los suyos, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Su pueblo, su nación, no lo recibió a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Entonces, Jesús demuestra que la dimensión del reino no era solo del judaísmo, sino que era para toda la humanidad. Si no, no hubiera estado, no les hubiera dejado, no hubiera escrito Lucas en el capítulo 1, versículo 8, de que este evangelio de poder, este Cristo resucitado, tenía que expandirse hasta lo último de la tierra. Por eso dice, recibiréis poder. El reino no quedaría en Jerusalén. La manifestación del poder de Dios haría posible llegar a Judea y hasta lo último de la tierra. La respuesta de Jesús acerca de sus mentes y sus corazones, las ambiciones personales para hacerle tomar conciencia de lo necesario que era evangelizar el mundo. Hermanos, y le digo algo más. ¿Saben por qué fue incluido Pablo en este grupo de apóstoles? ¿Saben por qué fue llamado Saulo y luego se convirtió a Pablo? Este que perseguía a la iglesia, este que trabajaba en contra de los propósitos de Dios aquí en la tierra. ¿Saben por qué? Porque los 11, los 12 que fueron elegidos, que vieron a Jesús, sus 3 años y medio, que recibieron el discipulado de Jesús y que lo vieron morir en la cruz del Calvario, no estaban dispuestos a evangelizar el mundo, no estaban dispuestos a expandir este reino. Si nosotros vemos desde el capítulo de Hechos de los Apóstoles, del 7 en adelante, casi de los apóstoles, de estos 12 que fueron llamados, no se habla de ninguno más que de Pablo. Y Pablo fue el último. Y eso nos dice a nosotros y nos da clara evidencia de que como estos 12 no estaban dispuestos a extender el reino, Dios llama a otro para que haga la tarea que ellos no quieren hacer. Y Pablo tenía la doble nacionalidad, y Pablo conocía el judaísmo y también conocía las leyes romanas, tenía la doble nacionalidad, era bilingüe, o sea, se manejaba en todos los ámbitos y a él no le iba a ser difícil poder ingresar a otras regiones, a otros territorios, a poder evangelizar y extender el reino, que era el propósito de la muerte de Cristo, si no, Cristo hubiera sido en vano su muerte. ¿Se entiende? ¿Me siguen con la idea? Sí. ¿Sí? ¿Me siguen con la idea? Sí, Sí. perfecto. Clarito. Y Dios, ¿De y por Dios qué nos no está vemos? hablando ahora. ¿Eh? Dios nos está hablando. Pero no es una prédica, es una enseñanza. No, pero igual siempre habla, ¿viste? ¿Por qué no? Porque la tarea los discípulos no la hicieron. No la estaban haciendo. Los discípulos se quedaron en Jerusalén. Los discípulos se quedaron en su territorio. Y por eso llamó a Pablo. Ahora, hay que tener en cuenta también que cada vez que Pablo quería entrar a Jerusalén, se armaba el despiole. Iba preso seguro. Los mismos judíos no lo querían en la iglesia. Él se quería insertar, pero los mismos judíos lo corrían, lo expulsaban. Y eso también era un propósito de Dios, porque si no, Pablo se hubiera quedado en esa región. Y la idea de Dios no era esa, la idea de Dios que se extienda por toda Asia, como se extendió la iglesia, que llegue a otros territorios, que llegue a otros continentes, que se expanda ese evangelio. Porque estos 12 se habían quedado agrupados ahí, se atrincheraron ahí. De hecho, vemos en este libro, aún más adelante, de que fueron confrontados con este reino. Y que ellos estaban Profe, decididos que realmente eran para todo el mundo. profe, Sí, se escucha doble. Me parece que hay un micrófono. Abierto. eh,
yo tengo uno solo abierto. Ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bien, seguimos. Entonces, la respuesta de Jesús acerca de sus mentes y sus corazones, las ambiciones personales para hacerle tomar conciencia de lo necesario que era evangelizar el mundo. La promesa del Padre. ¿Quién puede buscar Lucas 24:49? Está en la última hoja. Yo la tengo. Amén. Sí, señor. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bien. Este maravilloso texto encierra una coparticipación, una trinitaria en los propósitos para la iglesia. La promesa del Padre sería enviada por Cristo sobre sus discípulos. Sin ella no sería posible llevar a cabo la ardua tarea que tendrían que cumplir los discípulos. Estos tenían una directiva muy clara, que era esperar allí en Jerusalén esos días. Una espera como la que Dios quiere, incluyendo la expectativa, la oración y la consagración. Dice que estaban todos unánimes juntos, en ayuno, en clamor, buscando la presencia de Dios. Eso lo hicieron en forma perfecta los discípulos. Los ojos estaban puestos en el cielo. Dice que la dimensión de Jesús nos enfrenta a dos eventos importantes. La ascensión nos indica un final, una etapa pasada, es decir, esto ya fue. Ahora entramos a la ascensión de Cristo, también indicó un comienzo, empieza una vida diferente de la compañía del Espíritu Santo, el comienzo de la iglesia y la expansión de su reino. Este mismo Jesús, allí en Hechos 1 del 11 al 12, la ascensión. Después vemos que perdían la presencia física del Señor, pero en cambio ganaban la presencia del Espíritu Santo y la promesa que Él volvería pronto. ¿Ellos cómo estaban en ese momento que Jesús se fue? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo se encontraban cuando Jesús ya partió de la tierra? ¿Cómo estaban los discípulos? Quedaron tristes. Bien, sí, esa es la respuesta correcta. Sencillamente quedaron tristes como que alguien que estuvo con ellos y ahora desaparecía de sus vidas. Y ellos se sentían frustrados porque era como que estaban defraudados. Sobre todos esos nacionalistas que creían que iban a instaurar un reino terrenal, sobre todo gran parte de ellos. Ellos se sentían defraudados, no solamente tristes. Porque perderían la presencia del Espíritu Santo. Ahora nosotros lo vemos de otro lado, claro, porque lo vemos desde afuera, pero ellos que estuvieron en vivo y en directo en esa situación, más vale, pasaron ese momento. La iglesia en oración, perseveraron todos unánimes en oración, la oración llena todos los momentos y es apropiada, dice, para todas las situaciones. Podemos valorar dos principios para experimentar un gran mover de Dios. La comunión, que es la que ellos estaban eh, disfrutando, es la que ellos estaban viviendo allí en el aposento alto, y la oración. La unidad de la iglesia es una fortaleza contra todos los ataques del enemigo. Cuando hay una iglesia que es unida y que es eh, llevada a un nuevo nivel de oración, no hay nadie que la pueda destruir, no hay nadie que la pueda tocar. Bueno, aquí vemos la lección de Matías. Este es el único momento donde se habla de, de, de la lección de Matías. Luego después en el libro de los Hechos ni en ninguno de otros de los libros del Nuevo Testamento nos va a hablar de este Matías. Fue un apuro más que nada de los discípulos de completar a los 12 y bueno, tomaron la decisión y como siempre tomamos decisiones a las apuradas y bueno, no era el propósito de Dios.
El apóstol Pedro, también conocido como Simeón, el Miguel hebreo y como Simón también en el griego, el Señor Jesucristo lo llama Cefas, que significa roca en arameo. Cuando esta palabra se traduce al griego queda como Petra, y en nuestro castellano sería Pedro. La elección, existen diferencias en cuanto a la elección de Matías. El apóstol número 12 debería haber sido Pablo, y que estos se apresuraron a tomar la decisión, de lo que veníamos ya desarrollando. Quienes creen que se debería haber elegido al apóstol Pablo argumentan que Dios le dijo que esperasen y ellos no obedecieron. Para poder realizar esta elección deberían haber tenido la promesa del Espíritu Santo. El más mencionado de los apóstoles es Pablo y se indica muchas veces en su tarea apostólica. El método que usaron no fue el correcto, porque dice que usaron las piedras y echaron en suerte. No se menciona a Matías en ninguna otra oportunidad a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Bien, entonces estas son todas evidencias que el número 12, ¿quién era, chicos? ¿Están ahí? Era Judas. Pablo. Sí, Pablo, Pablo. puede ser. ¿Quién dijo el que era apóstol Judas? Pablo. Quiero verle la cara. ¿Quién fue esa Judas? Pablo tenía que ser. Fue un furcio eso, era Judas. No, Judas ya se había ahorcado, chicos. Ya no estaba entre los vivos. Era Pablo, correcto. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice el libro, porque el libro es como que dice eh, eh, que ellos no obedecieron. Sí, claro, eso sí está bien. Pero para mí la tarea de la elección de Pablo fue de Dios, fue Cristo, es el Espíritu Santo. Porque si no, no hubiera sido un hombre tan ungido, un hombre tan lleno del Espíritu Santo y operando de la manera que operó. Quizás si lo hubieran ellos elegido, miren lo que pasó con Matías. No hubiera tenido el alcance que tuvo Pablo. Bien, vamos al capítulo 2 ya de Hechos, donde vemos algunas de las maravillas ya. Ya acá se está, sobre todo de lo que sucedió allí cuando descendió el Espíritu Santo. Dice que estaban en aposento alto. Se cree que vieron de la señora esta que fue la que tocó el manto. Dice que esa mujer que tenía un flujo de sangre, dice la palabra de Dios, que en medio de la multitud se acercó al maestro y tocó uno de los cordones del, del- de las vestiduras de Jesús y fue sana. ¿Recuerdan? Sí, Bueno, la Sí. casa se cree, y hay algunas evidencias, se cree que la casa de esa señora fue la casa donde se reunieron para recibir al Espíritu Santo, porque recuerden que dice que era una mujer que había gastado todo su dinero, o sea que en algún momento había sido rica, era una mujer pudiente. Porque acceso a la medicina, acceso a lo que podríamos decir el inicio de la medicina por aquel tiempo, eran los ricos nada más los que podían acceder. Y se cree que, bueno, por evidencias que pueden haber a través de esto y a través de otras más cosas, que era una casa grande que tenía esta mujer y que allí fueron los que se acercaron para cumplir la promesa del Espíritu Santo. Bien, se juntaron para celebrar la fiesta de las gavillas. ¿Alguno sabe qué es la fiesta de las gavillas? ¿Que quiera compartirlo? No lo había escuchado antes. La fiesta de las primicias. Bien. No. Dice que, bueno, que allí cuando estaban los 120 agrupados, dice que vino un viento con fuego y también vino ese viento permitió de que se movieran los cimientos del lugar para que ellos pudieran salir de ese lugar.
Porque la idea final de esto era que las personas que estaban alrededor en esta fiesta que habían sido convocadas, porque eran más de, es decir, estaban los 120 recibiendo la promesa, pero afuera, alrededor de ese lugar o de la ciudad, se estaba celebrando una fiesta muy importante, en la cual todos los judíos que estaban en las cercanías, es decir, en la frontera, en los lugares limítrofes, los que venían de otras ciudades, se agolpaban ahí. O sea, fue un hecho trascendental, donde ¿qué? Donde todos los que llegaban a ese lugar podían ser parte de este bautismo del Espíritu Santo o verlo o apreciarlo como dice la palabra de Dios. Dice que no estaban, descendió el fuego del Espíritu Santo, allí repartió lenguas, lenguas de fuego, y ellos estaban hablando que el Evangelio en la propia lengua de estos que habían llegado a esta gran fiesta. Muchos, dice la palabra de Dios, que se burlaban diciendo estos están ebrios, están borrachos. El ser humano incrédulo ante las maravillas de Dios siempre va a buscar una explicación para negar que está frente a una manifestación de Dios. Esa es nuestra razón, esa es como actúa nuestro razonamiento, nuestro ser humano. Bien, nuestra mentalidad. Que era verdad que los discípulos estaban embriagados, pero no de mosto. La palabra griega leukos es vino dulce, sino con el vino nuevo del Espíritu Santo. Esta experiencia espiritual se produce por el poder y la capacidad para testificar lo que Dios hace. O sea, ellos cuando recibieron el Espíritu Santo, una de las evidencias fueron estas lenguas de fuego. Pero no era la finalidad de eso. La finalidad era que el mensaje del Cristo resucitado le llegara en su propio idioma y que de ahí se esparciera ya la buena noticia a donde vivía cada uno de esos que se habían acercado a esa gran fiesta. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien que quiera compartir para añadir algo a la clase sobre este tema? No. Bien, seguimos adelante entonces. El mensaje de Pedro. ¿A cuántos le predicó Pedro y cuántos se convirtieron en el primer mensaje? 3.000. 3.000. 3.000. Bien. Dice que hay muchos que consideran que cuando se habla de lengua se pierde el control y por lo tanto sigue hablando de las manifestaciones sobrenaturales, que éstas no pueden ser dominadas. Sin embargo, quienes hablan en lenguas dejaron de hacerlo cuando Pedro, junto con los 11, se pusieron de pie. Es decir, Pedro comienza a predicar, comienza a hablar de Jesucristo y las lenguas se frenaron. O sea, la lengua está sujeta ¿a quién? En este caso, al predicador. No podemos dejar de pensar en el predicador. ¿No parece que sería el mismo que negó al Señor, ese hombre inconstante, ese que fue transformado, ese que era un pescador, un hombre rústico, y que negó 3 veces al Señor y ahora estaba confesando a Cristo como el Salvador del mundo? El primer discurso de Pedro incluye una defensa de la práctica que estaban observando. El versículo 36 nos muestra la reacción del auditorio, se compungieron de corazón, es decir, la palabra que Pablo impartía llegó a su corazón y ya el Espíritu Santo estaba operando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que trae en nuestra vida convicción de pecados, hermano. No somos nosotros, no es la palabra nuestra, no es el conocimiento, no es la sabiduría, sino es el Espíritu Santo el que trae convencimiento de pecado al ser humano. ¿Qué haremos? Las palabras de Pedro taladraron esos corazones, quitando todo velo. Entonces dice que sintieron culpa por haber asesinado a su Mesías. Pedro no solo muestra el pecado, sino también su salida. Amén.
Porque no predicamos un evangelio de juicio, sino predicamos un evangelio de amor, de restitución, de restauración Amén. de Dios con los hombres. Dice Amén. que era un llamado que los instaba a dejar sus propios caminos y volverse a Dios. Lucas menciona 3 veces más esta promesa. La misma era para ellos, pero también para todos los que estaban lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios los llame. La promesa de Dios es para todos los creyentes, en todos los tiempos, en todas las ciudades y en todas las naciones. Fíjense que la primera vez que se proclamó la ley fueron muertas 3.000 personas, Éxodo 32:28. En cambio, la primera vez que la gracia fue anunciada, 3.000 personas recibieron salvación y redención. Y no solamente eso dice, sino que también los bautizaron. 2 hechos similares que ilustran la ineficacia de la ley y el poder de la gracia. Los primeros convertidos, hoy convertidos, están allí en Hechos 42 al 47. ¿Quién quiere compartirlos? El que lo tenga a mano puede nomás compartirlos. Hechos 2, del 40 y... 42 al 47. Estamos en la página 40 ya. Sí. Bien. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Bien. sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien. Según lo que leía nuestra hermana y lo que estamos viendo, ¿cuáles eran las características que tenían estos primeros convertidos? Estaban juntos, Bien, unánimes, sí, con un solo corazón, el mismo sí, pensamiento. sí. ¿Qué más? Eran alegres. Tenían en común todas las cosas. Ujú. ¿Qué más? Se mantenían firmes en la enseñanza. Bien. ¿Algo más? Eran sencillos y alegres. Bien. ¿Algo más? Buscaban el poder de Dios, Bien, la lo manifestación del sobrenatural. poder de Dios. Exacto. Amén, lo sobrenatural. Señales y maravillas. ¿Por qué? Porque a través de las señales y maravillas, ¿qué hace? La iglesia se expande. A los incrédulos se les caen los velos del razonamiento humano, que los mantienen atados. A través de las señales y los milagros, Cristo se glorifica. Y entonces, ¿qué pasa? Pueden accesar todos los incrédulos o todos los que no recibieron a Cristo, pueden ver las maravillas. Entonces, tenemos acá 2 formas de las cuales operaba el Espíritu Santo. Una a través del convencimiento de la palabra y otra a ver de los hechos fehacientes de aquellas señales y maravillas sobrenaturales que estaban aconteciendo a los primeros pasos de la iglesia primitiva. Amén. Amén. Bueno. El mundo debe creer en Dios por medio de los milagros que se realizan en la iglesia de Cristo. Toda iglesia debe procurar y orar fervientemente para que sucedan milagros en sus reuniones. Estaban juntos, esto nos habla de comunión, la unión de la iglesia siempre debe ser fomentada. Perseveraban, habían pruebas, habían muchas persecuciones, pero ellos perseveraban en unidad. Aprendemos sobre la necesidad de no desmayar. Nos habla de continuidad y de constancia. La voluntad de Dios es que no seamos
cambiantes, que no seamos olas de mar, ¿bien? Como lo expresa la carta de Santiago. 4, alegría, como lo decían nuestras hermanas, el pueblo de Dios es un pueblo alegre. Movimientos de otros tiempos atacaban la risa diciendo de que la alegría, porque la alegría creían que eran contrarias a la santidad y significaba irreverencia. Por eso los católicos a veces son tan apagados, ¿no? Porque eso nace en esa época. Sencillez. La falta de sencillez siempre estuvo relacionado con las personas que reclaman gloria para sí mismo. Instrucción. La doctrina de los apóstoles, la nueva iglesia que experimentaba milagros, conversiones, el derramamiento del Espíritu Santo, también tenía un tiempo de enseñanza. Amén. ¿Y qué era lo que enseñaban los apóstoles? ¿Qué eran los que enseñaban los apóstoles, chicos? ¿Quién fue su maestro? El mensaje de salvación. Jesús. Cielos. Claro, lo que habían recibido de Cristo. Los 3 años y medio del entrenamiento que tuvieron con Cristo fue lo que ellos enseñaban. Bien, lo mismo que habían vivido en vivo y en directo, ahora lo estaban transmitiendo a otros La nuevos Biblia de nacidos. Jesús. Claro, La palabra de Jesús. sí, sí, sí. Servicio de Jesús es un ejemplo de servicio que sus discípulos continúan. Oración, encontramos en más de una oportunidad que la iglesia oraba. Sabemos que la oración mueve la mano a Dios. Una iglesia próspera es una iglesia que ora. Testimonio, la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Los no creyentes tenían buena onda, dice allí el libro. Yo pondría buen testimonio. Pedro y Juan actuando con el poder de Dios. Hechos 3, del 1 al 10. ¿Qué vemos aquí? Que la hora de la oración era la hora nona, es decir, la hora vespertina, alrededor de las 3 p.m. ¿Bien? Esta fue la hora del primer milagro de sanidad registrado por la iglesia primitiva. ¿A qué hora fue? A las 3. A las 3. A las 3. ¿A qué hora murió Jesús? Se cree. A las 3. A las 3. Ah, bien. Esa hora es una hora clave, hermanos, para orar. Dado que el ministerio de Jesús se desarrolló en torno al templo, posiblemente muchas veces pasó cerca de este cojo. No sabemos por qué no recibió antes el milagro, pero lo cierto es que era el momento en el cual Dios quería glorificarse y utilizar a Pedro y a Juan como medios para el suceso. Dios tiene sus propios tiempos. Cuando Él se tarda, siempre hay un propósito más profundo que el que nosotros vemos, aunque el presente no lo comprendamos y solo nos quedemos a esperar. Pedro y Juan fueron el buen samaritano que no pasó de largo ante el dolor humano. Ellos se detuvieron. Una limosna era lo que pedía este hombre. Ellos no podían darle una limosna, tenían mucho más para darle. No tenían plata ni oro, pero sí en el nombre de Jesús, más valioso que toda riqueza del mundo, le dijeron: levántate, anda, y el milagro sucedió. Bien, ese fue entonces el primer milagro que ocurre en la iglesia primitiva y fue alrededor de las 3 de la tarde. La iglesia y las primeras persecuciones. Hechos capítulo 4. Dice que mientras Pedro pronunciaba su mensaje con motivo de la curación del cojo, sobrevino la persecución. Apenas terminó este hecho sobrenatural de aquel hombre, empezó la persecución a los apóstoles, a la iglesia que estaban haciendo. Con el correr del tiempo se fue acrecentando a tal punto que la sangre de cristianos fue derramada en cantidad. Cristianos eran devorados por las fieras, casi era un juego para los romanos en los coliseos, y otros eran quemados vivos en hogueras durante los días de la Inquisición. También hoy la iglesia es perseguida
aunque no a la medida de los primeros cristianos, podemos decir que las artimañas del enemigo siempre siguen en pie para destruir la obra de Dios. El incidente de este cojo tuvo lugar en el área del templo y esto ocasionó un gran revuelo entre quienes. ¿Quiénes estaban en el templo? Pero los Sacerdotes y fariseos, Los saduceos. sacerdotes. Los saduceos. ¿Y los saduceos qué eran los que tenían qué? No creían en la no resurrección creían en los milagros, no creían en la de los muertos, resurrección. creían. Pero que estaban muy ligados a quiénes, chicos. El poder político. Eso, Políticos. Gobierno. al gobierno Al romano. gobierno. Ahí. Ellos estaban muy vinculados. Es más, la religión era parte de su medio para poder acceder al poder político. Era un medio solamente. Lo que sucedía en forma de lo que estaba aconteciendo por aquel tiempo, para ellos era irrelevante. Porque ellos lo único que querían era el poder y el poder político. Entonces dice que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Esto lo vimos también en los evangelios sinópticos. Y dice que justamente Pedro estaba proclamando un mensaje de Cristo resucitado. Dice que los sacerdotes creían que eran los únicos autorizados para poder predicar y enseñar. Y estaban muy enojados al ver que hoy que la gente escuchaba otras enseñanzas. Y empezaron a cuestionar. Y desde este acontecimiento del milagro a este hombre, allí en el templo, comienza la persecución de estos hombres hacia los apóstoles. De la misma manera que lo hicieron con Jesús, también lo vivieron con los apóstoles. Hechos 4:7. ¿Quién lo quiere leer? Acá lo tengo. Dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Bien. Y esto me hace acordar cuando Jesús se encontró con los mismos sacerdotes y le decían de que él echaba fuera a los demonios en nombre de quién. De Belcebú. De Belcebú. Dice, la pregunta hecha en forma sería ahí descalificadora, o mejor dicho, como sobrando a los discípulos. Recordarían cómo habían oído hacía poco tiempo y por medio, y cómo Pedro negó al Señor en el patio cuando el mismo concilio estaba reunido con Jesús. Pero ellos no sabían que las cosas realmente habían cambiado, y que ahora ese Pedro ya no era el mismo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y aquí esta gran diferencia. Él respondió con valentía, dio testimonio de Cristo, los acusó a ellos de ser culpables de la crucifixión. Pedro, aquel pescador, estaba ante ellos como un gran juez y no como víctima. ¿Vieron lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cómo transforma la vida cómo transforma nuestras vidas, ¿no? Pedro Porque estaba un hombre, transformado para hacer eso. sí, ¿por qué? Porque de un hombre rústico, común y corriente, que negó a Jesús, ahora vemos un Pedro lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, con valentía, enfrentando casi a los mismos que le decían y que lo acusaban de que él andaba con Jesús y él salió corriendo. Lo que es, ¿no? El Espíritu Santo en nuestra vida, el poder transformador que tiene en nuestra vida. A ver. ¿Quieren que nos tomemos 5 minutitos? Porque vamos muy bien con el tiempo. ¿Qué les parece? ¿Quieren que Sí, nos Bueno, vale. Sí, nos sí, preparamos unos mates. unos 10 Preparamos unos minutitos. matienzos. 19 a las 20:05 volvemos a conectarnos, ¿ok? Ok, Ok. gracias. 23 al 31.
alguien que lo pueda buscar y que lo quiera compartir. Ahí te leo. Sí, Habla de los creyentes que piden confianza y valor. Y amén. puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Bueno, lo que compartía nuestra hermana habla de un poco de la adversidad que los creyentes estaban pasando en aquel momento, que en realidad estaban en libertad, pero también eran perseguidos. La situación en aquel momento no era favorable. La iglesia estaba atenta a los sucesos y como en Pentecostés, una vez más muestra su comunión. Ninguna fuerza puede derrotar a la iglesia que permanece unida, eso ya lo habíamos describido. Y ahora vamos a ver que su oración tiene varios aspectos que podemos destacar. Primero, cuando dice que alzaron la voz unánime, en forma unánime a Dios, significa en un solo hombre, un solo clamor por una misma situación. Se pusieron de acuerdo y bueno, ahí entra uno de los pilares de la oración, que es el ponernos de acuerdo. Eso genera en el mundo espiritual algo poderoso que hace retroceder a las tinieblas. Segundo, atribuyeron el poder de Dios como quien revela su soberanía a través de la creación. Tercero, que podemos ver también en este pasaje de la Biblia, es que la oración estuvo fundamentada en la palabra de Dios. Y es la palabra que a menudo nos revela acontecimientos que pueden suceder. Cuando nosotros entramos en oración, cuando entramos en intercesión, lo que a nosotros nos respalda es la palabra de Dios. Pura y llanamente es la palabra de Dios. Si nosotros entramos en intercesión y en oración y no tenemos un conocimiento de lo que Dios establece a través de su palabra, nos va a ser muy difícil poder contrarrestar las fuerzas del mal. Sí, por misericordia, sí, el Espíritu Santo nos da palabra, pero si nosotros conocemos pasajes bíblicos de forma concreta, vamos a saber cómo operar y cómo movernos en esas esferas espirituales. Porque cuando entramos en oración, hermanos, entramos en el mundo sobrenatural. Y todo lo que sucede ahí opera a través de la palabra y de lo que nosotros vamos eh, declarando. Amén. Si nosotros no somos conscientes, si nosotros no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, cuando entramos a ese mundo espiritual, nos va a pasar el infierno por encima. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios, por eso es necesario conocer las promesas de Dios, por eso es necesario saber de que, por ejemplo, hay ángeles alrededor nuestro que nos están cubriendo y que están batallando en nuestra defensa. Amén. Pero es necesario saber eso. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos genera otro nivel de autoridad para orar e interceder. No es lo mismo orar sin conocer la palabra de Dios que conociéndola. No es lo mismo. No va, no,
no vamos a tener los mismos resultados. Si nosotros conocemos la palabra de Dios y nos metemos en la intercesión, nos metemos en la oración, nos metemos las profundidades de Dios, en lo sobrenatural, los resultados van a ser pero muy distintos y diferentes, porque nosotros vamos enfocados a algo que ya está establecido en la palabra de Dios. ¿Se entiende? Amén. Amén. Sí. No es, no, Cuando conocemos la palabra de Dios y nuestra oración está fundamentada, está respaldada por versículos de la Biblia, es como que al enemigo le pegamos, pero un gancho a donde más le duela. No vamos a estar golpeando así como golpeamos al aire, sino va direccionado el ataque. Le da efectividad, la palabra le da efectividad porque es Claro. nuestro respaldo. Es de la manera que podemos desarticular toda operación de las tinieblas. Cuatro, los discípulos no sintieron miedo, no pidieron protección. Hoy tampoco manifestaron odio, de modo que no pidieron venganza. Siguiente. 5. Concede a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra. Lo más importante para los discípulos sería cumplir la voluntad de Dios, es decir, predicar este reino. Demostraron sumisión y amor a Dios y a su obra. De esta manera, jamás quedarían sin respuestas sus oraciones. El Señor sacude la tierra cuando sus hijos lo buscan de corazón. El lugar donde estaban orando tembló y a través del poder sobrenatural de la oración. Amén. Vamos a otro ejemplo. La cizaña y el trigo. Capítulo 4, 32, del 5 al 11. Acá vemos la historia de Bernabé. ¿Querés que la leamos? Sí, Dice, todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer y no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, porque conveniste en tentar al Espíritu del Señor. He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. muy bien. ¿Qué enseñanza se desprende, hermanos y hermanas, de este relato de la Biblia?
No le podemos mentir al Espíritu Santo, es muy fuerte. Sí. Que si Simplificado prometemos algo debemos cumplirlo. también. El no será hipócrita. Y conducirnos a la verdad siempre, en todo Ujú. aspecto. Sí. Y que el Espíritu Santo saca toda la luz. Mm. Sí, sí, porque ellos actuaron en tinieblas. Había mentira. Porque ahí lo que hicieron fue como que vendieron una propiedad y se quedaron con la mitad de la propiedad, por así decirlo, cuando habían dicho de que la iban a poner por completo. Claro. Y le restaron como precio a lo que habían vendido. Sí, Es decir, robaron directamente. sí, sí. Es una estafa le hicieron a Dios. Él y, y eso quedó expuesto, porque las tinieblas quedan expuestas, y sobre todo en este mover tan poderoso del Espíritu Santo, dejó expuesto y en evidencia de que estos dos hombres habían faltado a la verdad, habían desobedecido. Y a causa de esa rebelión, porque ya no era pecado, sino era una rebelión, eh, fueron muertos. Fue un pecado de muerte. Lo que ellos hicieron fue un pecado de muerte. Fue lo mismo que hicieron Nabal y Abiú cuando trataron cuando tomaron el fuego extraño para encender en el altar. Es lo mismo, exactamente lo mismo hicieron. Con cosas extrañas, con cosas llenas de tinieblas, nosotros no podemos. eh, No podemos llevársela a Dios, porque estamos en rebelión. Dios no acepta una ofrenda de un rebelde. Por más grande y poderosa que sea la ofrenda, el altar, hermanos, no se contamina de ninguna manera. No se contamina. Y Dios no lo acepta eso en nosotros. Lo rechaza. Nico, Sí. me parece, cuando dijiste fuego extraño, me Mm. pareció la situación parecida como ellos quisieron, porque a ellos no se les exigía vender sus propiedades y repartirlos entre los necesitados. No, Eso cada uno lo hacía, daba de lo que había en su corazón, realmente tenían convicción de hacerlo. Y me parece que Ananías y Zafira lo que hicieron fue aparentar algo que en realidad no estaba en ellos, como ese fuego extraño, que igual Dios lo saca a la luz, ¿no? Eso, el no, que aparentemente, pero no es real, no es verdadero, no había convicción en ellos, pero sí no. era esto de aparentar y querer ser parte en algún punto, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí. Es como acá también podemos ver el mismo espíritu que operó en Judas, Judas Iscariote, el pseudo discípulo de Jesús. Es el mismo espíritu, porque el espíritu de él era tesorero, él era el que manejaba las arcas del ministerio de Jesús. Y por lo que cuentan los libros de los judíos y de Josefo, que son los historiadores de aquel tiempo, y hay relatos que dicen que Judas le robaba a Jesús. O sea, ese espíritu entró en él desde antes de que lo vendiera Jesús. Y Por Tal eso es cual, que por eso también me por refería eso es que con, también se molesta Judas cuando derrama el perfume sobre los pies, por el hecho claro, de que él pretendía que ese perfume se vendiera claro, sí, y tal lo cual. y según él lo repartieran, pero bueno, era para otro lado la repartija. Tal cual, sí, sí. Él a estaba eso muy me enfocado. refería, que muchas veces podemos estar dentro del cuerpo, porque Ananías y Zafira lo podemos traer a nuestra realidad y podemos Sí, estar haciendo activismo o haciendo obras o participando de tal o cual
cosa dentro de la Sí, de ministerio. la iglesia o hasta liderando en un ministerio, pero no significa realmente que, porque eso tiene que ver con santidad, con convicción, tiene que ver con una verdadera transformación en nuestro corazón. Quizás que hay un poco de Judas, un poco de Ananías, un poco de Zafira en nuestro corazón también. Creo que como para traerlo de una forma práctica a nuestras vidas, es eso también, ¿no? Quizás en ese Claro. momento era más estricto el tema. Hoy, bueno, por ahí un poco que abusamos de la gracia, pero me refería a eso, que el estar o participar de no nos hace, en esencia. No, y bueno, eso habla de las vestiduras. Hay de algo a las recalcar también con el tema de Judas y Jesús, que Jesús nunca lo enfrentó a Judas por la situación que él hacía de robarle, sino No, que Judas cayó por su propio peso, pero Jesús nunca lo enfrentó. no, no, porque si, imagínense si Jesús se enfrentaba a Judas, ¿qué iba a crear? División entre medio de los discípulos, ¿o no? Claro, por eso Jesús fue más vivo, así decirlo, sabiduría, inteligencia, conocimiento que procedía del Espíritu Santo, Ujú. al no confrontar a Judas, porque si No, lo hacía, se abría un puente de división entre los discípulos de él. claro. Sí, sí, ahí operaba el espíritu de discernimiento, más que nada. Por eso, nuestras aparentes vestiduras, eh, de forma, eh, podríamos decir que nosotros portamos y que ven todos, no es lo que hay en nuestro corazón, porque lo que hicieron estas personas fue eso, se comprometieron con el Espíritu Santo y después mintieron, le robaron a Dios. Por eso, igual, perdón, ¿no? ¿Sí? Igual que en aquel tiempo, hoy y siempre, Dios no puede ser burlado. No, Entonces, nunca. a mí me parece que uno tiene que ser consciente de todo lo que hace, de todo lo que dice, más allá de lo que quiera aparentar o mostrar a los demás. Si uno no tiene la convicción de que Sí, Dios ve todas las cosas, las actitudes y el corazón, uno se engaña a sí mismo y sí, la tal cual. consecuencia es la muerte. Sí, tal cual. Eh, a mí Dios en estos últimos días y a últimos meses y de que he llegado a la iglesia, me marcó mucho en lo que es familia, en lo que es mi hogar. O sea, si yo no puedo gobernar mi casa, mi familia, que es mi Jerusalén, o sea, ¿para qué me voy a exponer a tratar de liderar o de servir en otros ámbitos? Nosotros lo que primero tenemos que procurar como cristianos maduros es enderezar nuestra casa y trabajar fuertemente en eso, porque eso, hermano, nos da autoridad. Y cuando nosotros tenemos esa autoridad delante de Dios, delante de los hombres, no hay demonio que pueda hacernos frente. Esa es la autoridad más grande que tenemos. Eh, no digo con esto que, bueno, que todos tenemos el mismo llamado, que todo nos habla de la misma manera. A mí me habló particularmente cuando llegué a esta iglesia hace 2 años, de esa manera. Dios me habló de familia, siempre me habló de mi hogar, siempre, recuerdo que las primeras reuniones que llegué, yo me tiré al suelo y le pedía perdón a Dios y Dios me decía que mi familia era la casa de Obed-Edom. O sea, y yo me fui a la Biblia y empecé a investigar quién era Obed-Edom. Yo digo, bueno, acá está la solución a mi hogar en casa, porque mi casa estaba patas para arriba espiritualmente. Espiritualmente estaba patas para arriba. Si el Señor venía, nos íbamos por misericordia de Dios, ¿eh? Por misericordia de Dios nos íbamos.
pero en mi casa estaba en lo que es autoridad, en lo que es gobierno de Dios, mi casa estaba fuera del diseño de Dios prácticamente. Entonces, lo que Dios nos habla primeramente es esto, es tener en orden eso. ¿Para qué? Para que luego Él siga procesando en nuestra vida, en nuestro corazón, y podamos avanzar en esas nuevas dimensiones que Dios tiene para Dios. ¿Por qué? Porque si hay algo desordenado en nuestro corazón, como lo estaba teniendo Ananías y Zafira, directamente ellos no se tendrían que haber comprometido. Ellos directamente, si había avaricia en su corazón, porque eso es avaricia, es un espíritu de avaricia, de un corazón no transformado, no estaba operando los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo en la vida de estos dos. Y como dicen ustedes, por aparentar algo que no eran, quedaron expuestos. O sea, mejor, la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, mejor no comprometerse que comprometerse y no cumplir. ¿O no? ¿O no dice eso la palabra de Dios? Mejor quedarnos callados y tratar de vivir y de que Dios ordene primero en nuestra vida de parte interior. Por eso en la iglesia siempre se habla de primero el ser y después el hacer. Y tiene que ver con esto, con que Dios opere primero en mi vida, en los míos, en mi casa, en mi lugar, en la empresa, en todo lo que nosotros, en todos los ámbitos donde nosotros nos movemos, para que Él pueda hacer después, podamos hacer el hacer que Él quiere a través nuestro. Por eso son a veces los porrazos que nos damos dentro de la iglesia. Porque andamos muchas veces todos en la carne. Somos la iglesia de Corintios. Y vemos que por ahí saltan unos chispazos. Porque somos la iglesia de Corintios, del primer libro de Corintios, que anda en la carne. Podemos ser muy espirituales, aparentar ser muy espirituales, vivir dar una fachada de que somos espirituales y que andamos en el espíritu, pero después no es puerta para adentro, es otra cosa. Bien, ¿algo más que quieran aportar? Y seguimos. Sí, ahí, bueno, a mí me llamó la atención, ¿no? Lo que quería decir Ananías. Bueno, Ajá, Ananías quiere decir Dios es misericordia. O sea, más o menos lo que vos decías, ¿no? Por misericordia, Dios a veces claro. nos tiene que sacar del cuadro, ¿viste? Y Zafira quiere decir hermosa. Ese es el significado de los dos nombres. Así que eso me llamó la atención, ¿no? Como aparentaban una cosa y en el corazón, la verdad que Claro, sí, totalmente. sí, sí, sí. Por Sí, el tema eso, es no ser falso, no ser falso. Así es. sí, está Vernos a dicho. nosotros mismos, ver a nosotros mismos y estudiarnos nosotros mismos. Sí, sí, ¿Qué, primero qué grado de personas somos ante el Señor? eso, trabajar en Y no nosotros. engañarnos, punto. No engañarnos nosotros mismos. Sí, sí, Claro, eso el peor error es ese, querer engañarnos a nosotros mismos. sí, Creo sí, que es el peor error. sí, tal cual. Es lo que habla Pablo. Pablo habla de qué, de que tomemos la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que a través de Cristo muramos a nuestro yo, a nuestra naturaleza carnal, animal y diabólica que está descrita en el libro de Corintios, hermano. Pablo era el que primero moría. No pretendo alcanzarlo todo, decía él, pero corro como, eh, corro como el primer día esta carrera que tengo por delante. O sea, todos los días él sabía que podía hacerse a un lado de esta carrera, pero se esforzaba para morir. Y morir significa es que prevalezca más Cristo en nosotros. Y ese prevalecer de Cristo en nosotros nos va a llevar a hacer cosas que nosotros ni pensábamos. O que a veces, y que muchas veces no estamos de acuerdo, pero que Dios nos invita a hacerlas. Sí, tal cual, por ahí el exponer la debilidad que muchas veces escondemos, Dios se hace fuerte en esa debilidad, por lo menos es lo que yo he experimentado. Sí, Tal vez en cierta seguridad que tuve un tiempo, dejé de tenerla en un momento, pero Dios mostró
lo que había en mí que yo ni siquiera conocía. Claro. Entonces, si no hubiera perdido eso que creía que era tan importante para mí, no hubiera conocido todas otras cosas. A veces en esa pérdida o en ese reconocimiento hay ganancia de Dios para nosotros. Hay Claro. crecimiento. Yo creo que ese también era lo que Pablo hacía, ¿no? Reconocer todo el tiempo su debilidad y aún aquello que no quiero hacer, eso hago, como decía él, ¿no? Esas pequeñas, vamos a decir, las caídas que tenía, él se levantaba y reconocía, Señor, me equivoqué y bueno, pedía perdón y seguía. En Claro. eso también, ¿no? Es el reconocerlo el día a día, todos los días, porque somos débiles, Sí, so- sí, no sí. somos perfectos, obviamente. No, no, tenemos nuestra naturaleza, tenemos nuestros buenos y nuestros malos días, pero bueno, es reconocer de que nos equivocamos, de pedir perdón y seguir adelante, como el predicaba el pastor el sábado y el domingo, creo, o el viernes, allí en la app de niños, creo que compartía eso, de que el Evangelio se trata de eso, de que... eh, hay un crecimiento en nuestra vida y una maduración que va eh, avanzando de acuerdo a cuánto nosotros reconocemos que nos hemos equivocado. Y creo que eso es lo más importante. Si nosotros sabemos de eso, hermanos, no va a haber nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Porque Cristo es eso, es su misericordia, su perdón para nosotros que éramos desechados. Imagínense que Él cambió la historia de la humanidad, del pueblo judío también. ¿Por qué? Porque el pueblo judío una vez al año podía accesar al lugar santísimo. Una vez al año nada más. Y una sola persona podía ingresar. Y es más, esa persona que entraba capaz que ni salía porque quedaba muerto ahí por el pecado que tenía. Y Jesucristo unió el cielo y la tierra de tal manera que nosotros podemos entrar libremente a su trono de gracia todos los días y que su sangre nos limpie, nos purifique, pero que nosotros también estemos dispuestos a cambiar. ¿Y cuándo cambiamos? Cuando caminamos en sus principios y en su palabra. Listo. Lo Yo otro, creo que lo otro también es fluye. eso, ¿no? Porque la humanidad en sí es porfiada, el hombre en sí natural es porfiado. Y eso es lo que Sí. sucedió con el pueblo judío, que el pueblo judío, al ser tan porfiados, a rechazar la salvación que venía por Cristo, Dios dijo, bueno, abramos un poco más la pantalla y busquemos a los gentiles. Ellos me van a recibir, porque mi pueblo, al cual envié a mi hijo, no los recibe, es decir, no lo reconocen como No, mi hijo. Entonces, vino a nosotros los gentiles para traer salvación y ver que los judíos vean lo que Jesús hizo en nosotros y el cambio que se puede producir, el cambio que se produce. sí, 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 tal cual. Bueno, avanzamos, hermanos. Dios condena la hipocresía, dice, religiosa. Bueno, es el tema que estábamos tocando muy de fondo y que estábamos compartiendo entre todos un poco. Hacíamos referencia a ese tema. Dice que el pecado de ellos fue pretender dar todo cuando solamente daban una parte. Seguramente querían tener entre los hermanos más renombre que el que merecían. Jesús condenó esta actitud con la de los fariseos. O sea, y alguien dijo también que no hay lugar para los hipócritas en el reino. Lo dramático del juicio, Dios actúa en estos casos de pecado, de rebeldía, con lo más fuerte que hay, que es la muerte. Bueno, allí está el ejemplo que citábamos del fuego extraño. También está el de David, que quiere sostener cuando se caía el arca, cuando era trasladada, y también la muerte de Usa allí en aquel acontecimiento. En los comienzos de la iglesia era necesario que la corrupción fuese arrancada de raíz. Esta disciplina enseñó a todos que la iglesia es una institución santa y que todo acto contrario sería abominación a Dios. Fortalecidos en las pruebas. Los apóstoles encarcelados. ¿Quién quiere leer esos pasajes? Ya son los últimos.
¿Lo encontraron? Capítulo 5, del 17 al 42. ¿Lo leo? Sí, sí, hermana. Bueno, empieza: Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolo, dijo: y puesto en pie en el templo, anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían y parar aquello, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando lo trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñase en ese nombre? Hicieron esa pregunta. ¿Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestras doctrinas? ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, y colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. ¿Digo u otro? ¿Por dónde va, hermana? Por el 32. Al 41 es. ¿Digo entonces? Bueno. Sí. Porque ahora quiero que se escuche bien, capaz que lo estoy leyendo mal, por eso pregunto. No, Hasta Apocalipsis. Dale, dale hasta Apocalipsis, hermana. Lo veo bien con estos lentes, ¿no? Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarle. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo del pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varón israelita, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque ante estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien, se unió a un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los 2 días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pareció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podré destruir. No seas tal vez hallado luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlo, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozados de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las cosas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Amén. Bien. Entonces, en el primer caso que tenemos aquí, dice que aunque los sacerdotes abusaban, trataban de poner obstáculos, ya que estaban llenos de celos, mandaron a prisión a los apóstoles, pero dice que un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos de aquel lugar, Dios envía a sus ángeles para desbaratar todos los planes que tienen para destruir a nosotros, sus hijos. Y bueno, y era necesario esta obra, este hecho sobrenatural, porque estos hombres tenían que seguir predicando el Evangelio y habían sido llamados con este propósito, así que no había nadie que pudiera detenerlos en este lugar. Lo otro que compartía la hermana, está allí, se habla de Gamaliel, que fue uno de los maestros de maestros, que fue eh, el maestro de Saulo de Tarso. Era rabino, dice que más ilustre de aquel tiempo, y se caracterizaba por su conocimiento, por su sabiduría y por su serenidad. Toma un incidente de la historia para presentar una relación. Teudas era un mago que, según nos relata el historiador Josefo, era un falso profeta que guió al Jordán a un grupo de adeptos, quienes finalmente comprobaron su falsedad. Gamaliel dijo estas palabras, eh, dijo que este consejo o esta obra es solo de hombre, y como era de hombres se iba a desvanecer, o el resultado final iba a ser que desapareciera. Bien, hermanos, estas son las últimas dos lecturas bíblicas, y bueno, y damos por terminado. ¿Alguna pregunta, consulta sobre estos temas que hablamos hoy? Sobre el examen, no se preocupen, porque bueno, nos vamos a tomar 10-15 minutos para refrescar todo lo que vimos en esta clase. Igual esta clase va a quedar grabada, Pablo después la va a compartir en el grupo para que ustedes, si pueden, escucharla. Eh, y bueno, y el día del examen, cuando nos volvamos a ver, va a haber unos 10-15 minutos donde vamos a refrescar todos estos temas para después pasar al examen 1 y después dar la clase que continúa. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera aportar algo a la clase sobre estos temas que hemos hablado? Profe, Sí. ahí preguntan en el chat si hay corrección de de las lecciones. Eso lo vamos a hacer presencial, chicos. Va a ser más fácil, no se preocupen. Así sirve mejor el repaso para la prueba. Sí, sí, sí.